Bueno, vamos a retomar el tema de los tutoriales. En esta ocasión vamos a hacer una losa orgánica. Para esto vamos a hacer un rectángulo. En este caso es un rectángulo de 100,100. Este rectángulo, la configuración que estamos usando ahorita es de centímetros, entonces es de 1 metro. Vamos a realizar una copia. Con control le damos 100 para hacer una primer copia, y de esta la vamos a hacer por 49, más la que era original, pues son 50 cuadros o 50 metros. Vamos a hacer otra copia, igual el mismo procedimiento, a 100 por 49. Entonces con eso estamos generando una trama. Ahora vamos a hacer un arco de cada lado, de estos que son de 2 puntos. Le vamos a dar clic en esta esquina y en esta otra esquina, y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a darle 8. Como es un arco, aquí se alcanza a ver el centro. Vamos a hacerlo de los 4 lados. Entonces le damos clic en esta esquina, clic en esta otra, lo vamos moviendo y nos vamos fijando dónde es el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí vemos que el centro en realidad está de este lado. Y 8. Y repetimos la operación de cada lado. Clic en la esquina, en la otra esquina, y le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo estamos haciendo de esta forma para que tenga medidas exactas. Y bueno, vamos con el último lado y le damos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al centro. Lo preferimos trazar esta trama con la intención de poder eliminar estos excesos. También hay formas de hacer esta trama directamente en el programa con una herramienta, pero yo preferí hacerlo de esta forma para ya no tener que explotar la trama, pero es exactamente lo mismo, nada más que el proceso es un poco distinto. Para efectos de este tutorial, como vamos a estar eliminando, vamos a hacer algunos detalles. Quizá en algunas partes cambiemos la velocidad del video, porque es mucho detalle. Si se fijan, lo único que estoy haciendo es eliminando los excesos para que me quede la figura que trazamos. Entonces, bueno, vamos a ir eliminando todos los excesos. Quizá cambie la velocidad del video para atrás. Bueno, seguimos. Este es el diseño de la losa, y por qué tengo control de las filas, para que se hagan con el diseño. Pudimos hacer un tutorial de concepto, pero vemos que se ven detalles, porque al final, siempre que hagamos un diseño, vamos a requerir precisión. Entonces por eso hicimos hacerlo de esta forma. Y lo vamos a hacer de cada lado. Bueno, aquí ya limpié todo el exceso y ahora vamos a utilizar la herramienta. Vámonos aquí a View, Toolbars, y entonces la herramienta, les decía, es el Sandbox o caja de arena. Bueno, lo que vamos a hacer, como tenemos esta trama, la que vamos a utilizar es el que se llama Smooth. Le vamos a dar clic y en este caso, en esta parte, le vamos a dar 2800. Y le damos Enter. Entonces lo que vamos a procurar es que sea exactamente en el centro, porque la intención de esto es que se maneje un poco más de precisión. Sería en esta parte el centro geométrico, y vamos a elevarlo. Le vamos a dar 500, que vendrían siendo 5 metros. Ahora vamos a seguir utilizando esta herramienta. Podemos presionarla de nuevo, pero en esta ocasión
vamos a cambiarlo a 1200 para que el radio afectado sea menor, y en este caso nos vamos a ir a esta parte central y le vamos a dar 700. Lo vamos a hacer en todas las caras, en el centro, y 700. Igual en esta cara, 700. Y esta última cara, 700. Vamos a revisar aquí en cámara, le vamos a dar una vista frontal y nos vamos a que en este caso, en vez de perspectiva, sea paralela, y ya quedó la forma que queríamos. Ahora, aquí vamos a regresar a perspectiva. Esta losa, pues en realidad viene siendo, no tiene espesor más que 1, bueno, el espesor que da por default, pues viene siendo un espesor de 0. Entonces con este espesor, pues en realidad es como si fuera una lona, una velaria o algo así. Entonces vamos de nuevo a la vista frontal, paralela, vamos a seleccionarlo y vamos a hacer una copia. Entonces le vamos a dar mover hacia arriba, presionamos control y le vamos a dar un espesor de 30, enter. Entonces al hacer esto realizamos una copia y entonces ya tenemos lo suficiente para que en realidad ya tenga un espesor y sea una losa. Entonces una vez que está hecho esto, ya el proceso es muy sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es el trazo de líneas para que se vaya cerrando esto. Aquí pues sí sabemos que hay plugins que pueden generar todo esto de manera automática, y bueno, esto ya dependerá de ustedes. En lo particular yo prefiero que en los tutoriales al menos no utilicemos plugins, y bueno, esta es una forma de hacerlo sin plugins. Con un plugin quizás sea el proceso más rápido. Por ejemplo, aquí que no cerró quiere decir que hay algún punto intermedio. Y bueno, aquí ya lo único que vamos a estar haciendo, por ejemplo, este fue un exceso de dibujo, ese sí hay que eliminarlo. Y recuerden ir guardando su trabajo. Vamos a estarlo guardando. Y bueno, probablemente en esta parte interrumpimos el video, pero lo único, ¿para qué? Para concluir nada más este proceso de ir cerrando todo el dibujo. Aunque aquí pues ya se dan mucho la idea del proceso. Prácticamente lo único que sería es detallar este borde. E incluso tal vez con esto terminemos el tutorial. Aquí ya vieron cómo se hace. Vamos a hacer tal vez un tutorial con la continuación de esto. Ya nada más por último, aunque esto no lo voy a guardar en este modelo hasta que termine los bordes. Si ustedes no quieren que se vea esta retícula, entonces nada más seleccionan su modelo, le dan clic derecho y en este caso le dan en Smooth Edges, y aquí ya ustedes seleccionan el grado de suavidad que le quieren dar al diseño. Al hacer eso va a desaparecer toda la retícula y bueno, básicamente así es como se generó esta losa. Espero que les haya gustado este tutorial y bueno, con esto regresamos un poquito a la dinámica de tutoriales. Muchas gracias y hasta la próxima.